tal, amigos de Paradigma? Nos encontramos con Acela Medina Servín, maestra, luchadora social, activista. Bueno, tenemos muchas facetas. Maestra, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, muy bien, muchas gracias Paradigma por invitarme a este espacio. Gracias a usted, maestra, por estar aquí y compartir un poco de su experiencia. Y bueno, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está últimamente? Escuchamos un poquito su voz Ando un poco mal de la garganta, pero bueno, yo creo que en estas épocas de frío, calor, frío, es normal. Y sobre todo, bueno, que de repente Coatepec hace mucho frío y a veces mucho calor, perdón, y de repente llueve y bueno, así nos la llevamos. Los cambios de clima que nos afectan. Maestra, bueno, para la gente que no tiene el gusto tal vez de conocerle, de saber, podemos platicarle quién es Acela Medina Servín, cómo se definiría a sí misma. Yo soy una mujer que se ha formado en las filas del magisterio desde que nació, o desde antes de nacer. Como docente tengo 28 años, más de 28 años y medio de docente, pero pues mis padres han sido docentes, mis abuelos fueron docentes, mis tías, etcétera. Entonces, pues he crecido en el medio magisterial, ha sido un medio que me ha formado, que me ha enseñado a ver la necesidad social y la forma que desde la educación podemos impactar en las niñas, los niños y las juventudes. Bueno, finalmente la educación sin duda es un medio por el cual se puede permear en la manera de pensar de la sociedad en general para poder avanzar, para poder pues hacer un cambio. Yo le pregunto, en este tiempo que lleva, sé que son 28 años, habla de una gran experiencia, ¿qué diferencia o cómo ha visto si ha habido cambios sociales, sobre todo en temas como la participación de la mujer, como en la sociedad, en la vida laboral, en la vida productiva? ¿Cómo ha sido la experiencia en esta participación desde su punto de vista? En estos 28 años como docente, bueno, pues he visto muchos cambios desde las aulas, porque me formo en las aulas. Yo entro a laborar en la docencia en el 94, ¿sí? Entonces del 94 para acá, yo soy egresada de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, en el 94 como licenciada en Educación Preescolar. Ya después hice mi maestría, he hecho diplomados precisamente en género y en derechos humanos. Entonces, todo eso me ha permitido ir viendo cómo ha podido irse desarrollando la participación de todas, todos y todes en este ámbito político y público y además en lo privado, y cómo ha costado trabajo que se le dé esa voz, sobre todo, por ejemplo, a nosotras las mujeres, aún en la docencia, ¿sí? Si bien es cierto que en las normales muchos o la gran mayoría pudieran ser mujeres las que están estudiando, cuando se tratan de puestos directivos o de puestos ya con mayores jerarquías, los están ocupando mayormente los hombres. Y no es una situación de reclamo por ser un hombre, sino que el reclamo es que si somos más del 50 y tantos % en la sociedad, ¿por qué no ser equitativos y además tomar en cuenta que las mujeres nos estamos preparando? Que en las aulas de todas las escuelas, desde los preescolares hasta el nivel superior, tenemos niñas y niños que se están preparando por igual. Entonces, cuando llegan ya a querer ejercer un puesto jerárquico más alto, todavía hay muchas diferencias. Y bueno, a través de estos 28 años de la docencia, bueno, también he estado inmersa en temas de políticas públicas que me han permitido también ver y tratar de luchar de la mano de otras mujeres porque se nos permita ejercer nuestros derechos humanos
como mujeres. Bien, bueno, ahora que lo menciona, evidentemente ha participado en la política educativa, en la política sindical educativa y bueno, también en la política pública en general últimamente. ¿Cómo ha sido su experiencia eh, en, esa, en ese activismo? Precisamente ha sido un activismo difícil, pero yo creo, y si hay algo que le comparto mucho a mi alumnado, es que empieza desde uno mismo, desde una misma. La deconstrucción tiene que venir desde nosotros, desde dentro, para que podamos nosotros hacer un activismo de cambio, de solidaridad, de tejer redes unidos y unidas. En este caso, mujeres con mujeres, que podamos hacer ese puente para que nos pueda ayudar a avanzar y crecer y poder abrirle caminos a otras mujeres que vienen caminando junto a nosotros, pero también vienen detrás de nosotros, así como nos abrieron los caminos hace muchísimos años, esas primeras mujeres que se manifestaron, que salieron a las calles, que también hicieron pintas, que también hicieron reclamos, porque no se les permitía votar, porque no se les permitía salir de lo privado a lo público, a externar sus necesidades, ¿no? Entonces, mujeres que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial tuvieron que tomar las veces de los trabajos que hacían los hombres, porque ellos estaban en la guerra, pero cuando ya regresan, entonces ya las quieren regresar a sus casas, y es cuando ellas se dan cuenta que no es posible esto. Bueno, ellas nos abrieron camino a nosotras, entonces nosotros tenemos que seguirle abriendo camino a esas mujeres, y eso es lo que me ha llamado mucho la atención, que en este camino habemos muchas mujeres que sabemos hacer tribu, que sabemos tejer redes, ¿sí? Se habla mucho de la sororidad, pero la sororidad va más allá de una amistad entre mujeres. La sororidad es un pacto político. La sororidad es un pacto que se da a través del afidamento, que no podemos simplemente decir vamos a hacer sororidad porque tú eres mujer y yo también, sino que tenemos que pactarlo con las reglas, con compromisos, con cuidados mutuos, para que podamos seguir caminando y abrirle camino a esas mujeres que vienen junto a nosotros y atrás de nosotros, esas juventudes que vienen atrás con mucho más bríos a veces que nosotras mismas. Muy bien, pues creo que este tema ha sido muy, efectivamente, yo también soy de la opinión que falta, ¿no? un cambio, una deconstrucción en la mentalidad de la sociedad. Tenemos una herencia definitivamente machista por la cultura latinoamericana, específicamente mexicana, ¿no? que se ve todavía más, se va deconstruyendo de los lugares más urbanizados, ¿no? En una pirámide, y todavía hay lugares donde definitivamente todavía se hacen prácticas de hace 100 años, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Pero últimamente, a nivel global, a nivel información, a nivel redes sociales, medios de comunicación, sí ha habido un tema que hasta lo mencionan, o se menciona o mencionamos a veces hasta como broma, de que esto que está de moda o esto que se está hablando, me parece que el decirlo de esa manera sí es un poco no lo más adecuado, pero me parece que sí hay un impacto finalmente, porque se habla, porque se hace ruido, porque se han hecho notar, ¿no? E incomoda, porque esa es la idea, ¿no? Porque finalmente es la finalidad, ¿no? Finalmente esa es la idea. Claro, ¿no? Entonces se dice con cierto a veces hasta ironía, lo escucho, pero es porque hay una molestia, ¿no? Una molestia que es la que se está buscando. Para no molestar como finalidad última, ¿no? Sino para llamar la atención, finalmente para hacerse presente, porque hay un mensaje que dar. Mi pregunta es, ¿cuál es este mensaje que debemos entender como sociedad, como hombres, digamos, que debemos entender claramente qué nos están queriendo decir? Que las mujeres somos personas, igual que los hombres,
que tenemos que construir una cultura de paz en el mundo. ¿Y cómo se construye? Mano a mano, con el respeto a los derechos humanos por igual. Si somos ellas, ellos, ellas, somos personas. Y de ahí partir para la construcción de esa cultura de paz. No podemos construir un mundo en paz, no podemos construir un mundo de igualdad si seguimos viéndonos como diferentes. Quizá anatómicamente podemos ser distintos, pero en derechos somos iguales, tenemos los mismos derechos como personas. Entonces, si nos asumiéramos como personas todas, todos, todes, entonces otra situación nos estaría moviendo en este momento al mundo, ¿sí? Dejaríamos de estar diciendo que a ti te toca esto porque eres hombre y a ti te toca esto porque eres mujer. Digo, eso lo veíamos en las abuelitas, lo veíamos antes, pero desgraciadamente, y se acaba de decir aquí en la mesa, hay todavía esas prácticas tan inculcadas en la cultura patriarcal, más allá del machismo, es el patriarcado, que no le conviene que la mujer salga al ámbito público a exigir sus derechos humanos, ¿sí? Mientras no se nos vea a las mujeres como personas con derechos humanos, no vamos a poder avanzar al siguiente nivel, ¿sí? Estaba leyendo hace unos días en un artículo donde le preguntaban a una estudiosa del feminismo que aproximadamente cuántos años ella calcularía que se lograría esta igualdad, y decía, bueno, pues quizá 300. Y decían, bueno, 300, digo, bueno, le hubieran preguntado eso a las mujeres que lucharon en sus inicios por la igualdad en el feminismo, en el voto, y le hubieran dicho a lo mejor 100 más o 500. Vamos poco a poco, pero yo creo que desde la familia, desde las infancias, desde la educación propia de las escuelas también, tenemos que hacer esos cambios para poder lograr que esa igualdad de derechos humanos se note y permee hacia todo lo demás, porque la educación es la base de este cambio. Si no lo hacemos desde ahí, vamos a seguir teniendo esas grandes diferencias. Hay una coincidencia, gustosa coincidencia, lo digo en lo personal, por ser formadores de formadores. Y es un compromiso porque estás formando a alguien que va a llevar un mensaje a otro lugar y que lo va a llevar por más de 30 años, si es que resulta como el panorama o como el sistema está, ¿no? Entonces es una responsabilidad tan grande estar dando ese mensaje. Este mensaje que usted está dando va a llegar a personas que ya están inmersas en la vida pública, hombres y mujeres, pero también a mujeres y hombres que quieren incursionar en la vida pública donde se toman decisiones. ¿Qué mensaje le podría dar a esas mujeres principalmente que tal vez sean más jóvenes que nosotros y que tienen esa intención de hacer un cambio desde ese escenario que es la toma de decisiones en la vida pública? Primeramente, que se conozcan a sí mismas, que sepan de lo que son capaces, que crean en sí mismas, que no se dejen influenciar por que les digan que no pueden, ¿sí? Yo, de manera personal, podría decirles que como hija tuve muchos ejemplos en mi padre, en mi madre, igual que con mi abuela, con mis tías, de mujeres que no se quedaron en un no puedes, ¿sí? Pero al mismo tiempo de mujeres que conocían sus capacidades. Entonces, que se empoderen, ¿sí? Empoderar no quiere decir que seas más que el otro, simplemente que sepas tus capacidades
y que las sepas explotar. Y a esos hombres y a esas mujeres que quieren incursionar, que se cree esa cultura del empoderamiento, haciendo ver a esas mujeres que quieren seguir avanzando en la vida pública, haciendo políticas públicas, que conozcan sus capacidades, pero también que conozcan obviamente de derechos humanos, que conozcan a qué tienen derecho y a qué tienen derecho las y los demás, ¿sí? Para no transgredirlos. Porque muchas veces sabemos nuestros derechos, pero que no queremos saber que los demás también los tienen. Como nuestros ¿sí? compromisos o responsabilidades, ¿no? A veces no es tan fácil Entonces, solo hablar de los derechos y no, ¿cuál va a ser mi responsabilidad al tomar esta parte dentro de la vida pública, política, que no es tan sencillo? Dentro de la vida política o pública, la mujer tiene un papel muy difícil que jugar todavía. Se habla de la violencia política en razón de género que muchas hemos vivido, y que yo les diría a estas mujeres y a estos hombres que vienen caminando junto o atrás de nosotros por edad, no porque vayan atrás por otra situación, sino por generación, en el tema generacional, que sigan formándose en eso, en esa igualdad, ¿sí? Que vayan buscando la equidad dentro de su entorno, tanto privado como público, para que así puedan hablar de lo que saben, porque lo están viviendo. Así se lo digo a mi alumnado: si ustedes no se ven, si no se deconstruyen y si no se viven a sí mismos y a sí mismas, no pueden ir a hacerlo a las aulas. Claro. ¿Sí? No pueden ir a buscar a las aulas de preescolares o de primarias, o etcétera, hasta niveles superiores, a crear un cambio si tú mismo no te la estás creyendo, si tú misma no te la estás creyendo y si tú misma no estás haciendo un cambio en ti. Claro, el autoconocimiento, la autopercepción. Y por último, maestra, ¿qué nos puede platicar un poco acerca de, usted ha participado y actualmente participa en escenarios que le permiten, más bien no que le permiten, que son verdaderos y reales esfuerzos, tareas por la igualdad, por la equidad, por esta lucha, por esta búsqueda de espacios? ¿Nos puede platicar un poco acerca de ese trabajo que hace actualmente, donde está participando? Claro que sí. Yo en este momento soy coordinadora estatal de Mujeres Verdes en el estado de Veracruz. Me encomendaron este cargo, me dieron esta encomienda el año pasado y la acepté con mucho gusto, porque si hay algo que yo, de lo cual estoy convencida, es que esos membretes pueden servir para ayudar a muchas mujeres. Y la idea de esto, en este momento, de estar en esa coordinación y de trabajar al lado de el dirigente en funciones, Carlos Marcelo Ruiz, y de nuestro líder moral, Fidel Herrera Borunda, y obviamente teniendo como ejemplo que tengo una lideresa, que es una mujer a nivel nacional, como cabeza del Partido Verde Ecologista de México, Karen Castrejón, pues es mostrarle a todas las mujeres de Veracruz, a todas nuestras mujeres verdes, que podemos dar ese paso, que estamos aquí para trabajar juntas, que ya hemos construido escaños donde les ha costado trabajo, pero han logrado llegar, que tenemos mujeres que fueron candidatas en el pasado proceso y hoy en día son funcionarias a niveles municipales, como nuestra síndica en Coatepec mismo, nuestra amiga Linda, como Inés Martínez, que tuvo una votación inmensa cuando no había participado en política, pero ¿qué hizo? Hizo política, como lo decimos nosotros en el Partido Verde, hacemos política con el corazón, ¿sí? Trabajamos
cercanas a la gente, y eso es lo que sabemos hacer las mujeres y los hombres del verde también, pero en este caso las mujeres verdes, a eso estamos enfocadas, a que las mujeres creamos en nosotras mismas, nos demos la oportunidad de explotar nuestras capacidades y de que sepan que mujeres como Taba Ortega en Panu, como Gloria Bravo en Veracruz, como nuestra alcaldesa misma de Alvarado, como mujeres que llevaron a ganar a los hombres a un espacio dentro de una contienda municipal, como el caso de Jilotepec, por ejemplo, mujeres aquí mismo también en Coatepec, como Laura, que es nuestra coordinadora, que de verdad han entregado la fuerza para poder potenciar esas aptitudes que tienen nuestras mujeres verdes. Eso es lo que estamos haciendo ahora dentro de la Coordinación Verde y eso es lo que nos mueve, ¿sí? Que sepan que un lugar como el que ocupa nuestra líder Karen Castrejón no es casualidad, sino es esfuerzo, es lucha, es potenciar esas capacidades y utilizarlas para poder decirles a las mujeres, como ella nos los dijo hace unos días, aquí estamos y vamos por un 24 con más mujeres verdes, ¿sí? Y de la mano de hombres y mujeres que saben construir juntos, ¿sí? Que no nos estamos poniendo el pie, al contrario, que queremos caminar juntas y juntos para poder construir un mejor escenario para Veracruz. Esa es la idea de la Coordinación de las Mujeres Verdes, ¿sí? Construir más escenarios para mujeres que puedan creer que son capaces de lograr llegar al escenario que ellas se planteen en este momento y puedan decir, yo quiero ser síndica, yo quiero ser regidora, yo quiero ser alcaldesa, ¿por qué no? En algún momento, quizá, diputadas federales, gobernadoras y hasta presidentas de la República. Yo creo que sí, y bueno, si me permite usar un poco la retórica, no se trata de esta, como dicen, hay una diferencia anatómica, como lo dijo hace rato, pero no solamente se queda en esta antítesis, sino es una paradoja, es decir, podemos ser contrarios, pero finalmente construir una construcción, un avance de dos puntos que podrían parecer contrarios, pero más bien sumar en este respeto, en esta igualdad y en esta equidad, y nosotros reconocer que puede ser una mujer la que puede ir al frente de este proyecto y no tenemos que estar peleados con eso, ¿no? Definitivamente. El problema ha sido de muchos años porque el patriarcado eso es lo que nos ha enseñado, ¿no? Desde las infancias, desde niñas y niños nos han enseñado que los niños juegan en equipo y las niñas juegan en lo privado solas, ¿sí? Si por ahí nos ponemos a verlo como docentes, claro, por ahí lo vemos en las escuelas muchas veces, sí. ¿No? En cambio, hoy tenemos que enseñarles a las niñas y a esas mujeres que sabemos jugar en equipo y que los equipos de mujeres son equipos ganadores y que las mujeres no es como nos han dicho que el peor enemigo de otra mujer es una mujer más, al contrario, son las mejores aliadas, no necesariamente amigas, pero sí aliadas que pueden construir desde coincidencias para construir con ellos, con nuestros pares dentro de un escenario político, mejores políticas públicas para todas y para todos que necesita en este momento Veracruz para seguir saliendo adelante. Maestra, cuando usted era niña, ¿se imaginaba en ese escenario donde está ahora? No, no, realmente no. Yo creo que tuve muchos ejemplos. Bueno, tuve ejemplos. Mi madre ha sido una mujer que desde muy joven ha trabajado en la docencia y en la academia. Y yo creo que ella tampoco jamás se imaginó que llegaría a ser diputada local en Veracruz, así como pues mi tía, que en paz descanse, llegó a ser la primera senadora aquí en Veracruz o fundadora de uno de los sindicatos más grandes en el estado de Veracruz. Entonces yo las veía y muchas veces decía, ¿cómo es posible que puedan lograr eso, no? O sea, tan grande, yo lo veía tan grande. Y cuando entré a la Normal Veracruzana, mi idea era seguir siendo maestra de jardín de niños,
pero cuando empiezo a darme cuenta de que podía yo apoyar y ser parte de un cambio para más mujeres, es cuando me la creo y es cuando digo sí puedo, y cuando me dan la oportunidad de seguir avanzando y cuando se van abriendo más puertas, pues me doy cuenta que yo misma tengo que aceptar, potenciar esas aptitudes que la vida me regaló. Lo que dijo hace rato, cuando se conoció y me deconstruí, lo tomó, lo tomé, empodera, y va hacia... y camino, y acepto también que muchas veces pues ha habido derrotas, pero derrotas de las cuales hay que aprender como mujeres, porque muchas veces como mujeres nos enseñan que la derrota ya es ahí, hasta ahí el punto final. Al contrario, es la parte que te tiene que impulsar para dar el siguiente paso. La última pregunta la voy a tomar de algo que usted me dijo hace rato, que me llamó mucho la atención. Mencionó hacer política con el corazón, y creo que lo entendimos perfectamente. Entonces, desde esa perspectiva, desde esa retórica que me gustó, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál sería? Es una pregunta informal, tal vez, no es dato duro, es algo más personal. ¿Cuál sería el deseo, ese escenario social? Se vale soñar, se vale la carta a los Reyes Magos, porque es del corazón, de Acela Medina Servín para la sociedad en la que vivimos. ¿Cuál sería ese, pues no llamar utopía, ese deseo así del corazón? Ver a más mujeres participando en la vida política pública, creando políticas públicas para una sociedad que pueda vivir en paz, pero que puedan participar con tranquilidad, preparadas y con fuerza, y eso para mí sería muy importante. O sea, yo creo que todo lo que me he dedicado a estudiar, de diplomados, etcétera, maestría, ahí se vería coronado ese esfuerzo, ver a las mujeres con mayor participación, ¿sí? Yo tengo una hija, tengo un hijo, y los quiero ver por igual, construyendo juntos para una sociedad de igualdad, de una sociedad con equidad, y que dentro de la política pública pues haya esa verdadera paridad que tanto necesitamos, y por eso me refiero tanto a las capacidades y al explotar nuestras aptitudes, porque cuerpo de mujer no es significado de generar políticas públicas para mujeres y por mujeres, ¿sí? Para los derechos de nosotras, sino que hay que prepararse, hay que conocerse, hay que deconstruirse, y hay que caminar unidas en esa sororidad, en ese compromiso de afianzamiento que necesitamos. Eso sería para mí como que la corona más grande que pudiera yo lograr, ¿no? Yo creo que parte de mi vida como mujer sería esa, y obviamente pues lo veo desde el lado del ver a mi hija crecer y caminar como lo hace ahora, que también he de decirlo, y lo reconozco y se lo reconozco a ella. Ella ha sido una de las partes más importantes en mi deconstrucción para poder entender este camino de la igualdad, de la equidad, de la paridad, etc. Maestra, yo le agradezco mucho este espacio, el compartirnos esta experiencia, esta información, estos puntos de vista que me parecen muy valiosos. Me parece que tienen mucho que decirnos, ¿sí? Porque es un mensaje, si lo sabemos leer, para todos. Nos falta este tipo de información con esta perspectiva, con esta intención y con este contenido, para sacudirnos, para reflexionar, para detenernos y ir más allá
de estas ideas y frases maniqueas que se tienen alrededor de este movimiento tan importante que es el feminismo que vivimos actualmente. Entonces, gracias. Y bueno, ella es Acela Mena Servín, maestra, profesora, activista, luchadora y al frente de Mujeres Verdes. Amigos de Paradigma, muchas gracias. Nos vemos en la próxima, maestra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues es tiempo de las mujeres. Así es, muchas gracias. Gracias.